Hola, bienvenidos a Cálculo Multivariado. En esta ocasión vamos a abordar los límites de funciones de dos variables. Para ello, pues vamos a recordar un poco y comparar pues los límites de una sola variable. Recuerden que cuando teníamos un límite de una sola variable, analizábamos los valores que se acercan a un punto, en este caso a A, tanto por la derecha y por la izquierda, estas aproximaciones tanto por la derecha y por la izquierda, y verificábamos sus imágenes en el eje Y, tanto por derecha y por izquierda, y si se acercan a un valor de B, existe límite cuando las aproximaciones o sus imágenes, tanto por la derecha y por la izquierda, son las mismas. No necesariamente tiene que existir la función evaluada en f de a, no necesariamente tiene que existir la imagen de a. Recuerden, pues esa era la forma en que nosotros encontrábamos el límites en funciones de una sola variable cuando tienden a un solo valor a, y este valor a se encuentra pues en el dominio de la función, y el dominio de la función son los valores de x en las cuales la función se puede evaluar o la función existe. Fíjense que cuando se trata ya de límites de dos funciones, pues vamos a empezar primero eh, tratando de establecer la definición. Vamos a no a formalizar la definición, sino a hacer una definición de manera descriptiva para poder abordar los límites de funciones de dos variables. Recuerden que una función de dos variables está representada así, f de x, y. ¿Y qué sucede? El dominio de la función de dos variables se encuentra en R2, o sea, son todos los pares ordenados, los cuales son evaluados en la función y pues nos da como resultado un valor de z, o sea, un valor que está en R, en los reales. Fíjense que nosotros tenemos aquí pares ordenados y luego de aplicarle la función o el valor en la función, pues nos da como resultado pues un valor de z que es producto de evaluar este par ordenado en la función f de x, y. Entonces, pues lo que tenemos como dominio, ya a diferencia de como teníamos acá el dominio en funciones de una sola variable, acá el dominio son todos los pares ordenados. Fíjense que acá pues hacíamos el análisis de una sola trayectoria, pues de dos trayectorias tanto por derecha y por izquierda, y si son iguales pues verificábamos sus imágenes, si son iguales a donde tienden las imágenes de esta trayectoria en el eje Y, pues existía límite. No necesariamente, repito, tendría que existir la imagen del valor de a. Pero en este caso, pues de las funciones de dos variables, nuestro dominio son todos los pares ordenados. Vamos a dibujar pues un dominio. Ahora, fíjense, son todos estos pares ordenados, los cuales pues acepta la función. ¿Y cómo sacar el límite? Acá ya el límite se amplía un poco más y ya no solo son dos trayectorias, sino son muchas trayectorias. Fíjense, puede ser una trayectoria que va así, puede ser otra trayectoria que va así. Si todas, o también no solo rectas, sino también puede ser una trayectoria que tenga este estilo, así como una parábola. Son trayectorias que todas estas trayectorias, si tienden a este par ordenado, pues existe límite. Fíjense que para tener en cuenta, deberíamos tomar en cuenta todas las trayectorias, y si absolutamente todas las trayectorias tienden a este valor, pues existe el límite en ese par ordenado. Pero es algo muy complicado pues en ponerse a valorar cada una de las trayectorias, pues son infinitas, y pues para ello lo que podemos hacer, en lugar de encontrar el límite, podemos demostrar que no existe el límite. ¿Y cuando no existe límite? Cuando al menos dos de estas trayectorias tienen un límite diferente. Esa sería la manera. Por ejemplo, una de las trayectorias o una curva paramétrica, podríamos decir, una curva C1, nosotros le sacamos el límite a esta curva
cuando todos los pares ordenados de esta trayectoria, o sea, digamos que esta sea C1, todos los pares ordenados que tienden a este valor de AB de la función f de xy, el valor del límite es L1. Y si tomamos otra curva, por ejemplo esta curva donde analizamos o sacamos el límite de todos sus pares ordenados, los cuales tienden a el valor de AB o al punto de AB de la función x, y, el valor del límite es L2. Si L1 es diferente que L2, entonces podemos probar que no existe límite. O sea que lo que podemos hacer por medio de este método de trayectorias, pues es probar que no existe límite, porque probar que existe límite por este método sería muy complicado ya que existen infinitas trayectorias. Vamos con un primer ejemplo a probar que no existe límite. Pues ustedes se preguntarán, pues, ¿cómo probamos que sí existe límite? Podemos tener otro tipo de análisis, por ejemplo, si traducimos todas estas funciones en, en coordenadas polares, pues podemos encontrar o probar que existe límite con una traducción a coordenadas polares que lo veremos en unos próximos videos, pero por lo pronto probemos que no existe límite analizando algunas de las trayectorias. Vamos a empezar con un ejemplo, el siguiente ejemplo. Vamos a probar que no existe límite de esta función de dos variables. Podemos empezar analizando una trayectoria que está a lo largo del eje X, o sea, de esta trayectoria del eje X que se establece asumiendo que Y es igual a 0. Esta sería esta trayectoria. Fíjense, muy importante. Si, pues, esta trayectoria de aquí sería esta de aquí. Vamos a asumir, este es el valor 0,0. Vamos a asumir esta trayectoria cuando Y es igual a X, o sea, toda esta trayectoria de aquí. Vamos a asumir si esta función, luego podemos asumir la trayectoria del eje Y cuando X es igual a 0. Vamos a hacer estas dos trayectorias primero y verificar, y luego podemos hacer más trayectorias, diferentes trayectorias de diferentes tipos, hasta que probemos que no existe límite. Entonces, si nosotros vamos a asumir que Y es igual a 0, podemos cambiar el límite y podemos reescribirlo así, que el límite cuando X, Y, asumimos que es 0, tiende a 0,0, y aquí pues X al cuadrado menos 0 al cuadrado, porque estamos asumiendo que Y es 0, y X al cuadrado más 0 al cuadrado, y esto sería igual al límite, fíjense, cuando X tiende a 0 ya, y aquí X solamente nos quedaría que X tiende a 0 cuando Y lo asignamos que es igual a 0 de X sobre X cuadrado sobre X al cuadrado, y aquí se cancela y esto es igual a 1, o sea que fíjense, en esta trayectoria del eje X, o sea, asumiendo que Y es igual a 0, esta trayectoria, el límite es igual a 1. Vamos a ver, vamos a asumir otra trayectoria, por ejemplo, el eje Y, cuando X es igual a 0. Vamos a asumir este límite, vamos a ponerlo aquí, el límite cuando X es igual a 0, o sea, vamos a ponerlo ya así, cuando Y tiende a 0, cuando asumimos que X es igual a 0, o sea que X es igual a 0, de aquí nos quedaría 0 al cuadrado menos Y al cuadrado sobre 0 al cuadrado más Y al cuadrado. Esto nos quedaría que se cancela, esto es igual a menos 1. O sea que la trayectoria por el eje Y es menos 1. O sea que el límite, este límite de acá no es igual, o sea, esta trayectoria del eje X, el límite de la trayectoria del eje X no es igual al límite de la trayectoria del eje Y. Por lo tanto, no existe límite.
podemos ver esto en un software. Fíjense que vamos a un software, vamos a dibujar esta función y esta función de aquí es esta función. Fíjense, muy importante esta función de aquí. Y vamos a ver la trayectoria a lo largo del eje X. Vamos a ponerla como función vectorial. Fíjense, esta X, 0, que sería, esta sería la trayectoria a lo largo del eje X. Y fíjense, si evaluamos cada uno de los pares ordenados que contiene esta trayectoria, pues vamos a obtener un valor de z y vamos a obtener una curva paramétrica que choca con la función. Y el tercer valor, pues, de esta son cada uno de los valores de z que son producto de haber evaluado el par ordenado que pertenece a esta trayectoria. Esta curva paramétrica la vamos a diseñar ahora. Fíjense que nosotros tenemos aquí la curva paramétrica de aquí. Podríamos tomarla esta como curva paramétrica en dos variables. Nos faltaría la tercera coordenada z. Fíjense que aquí los valores de x podría ser cualquiera, o sea, podemos parametrizar a x como t, y los valores de y siempre van a ser 0, así que nos faltaría el valor de z, y si evaluamos estos dos en la función, pues nos quedaría 1, lo que es prácticamente lo que es sacar el límite, o en otras palabras, reemplazamos t aquí en z, t es igual a t al cuadrado, t, que son los valores de x, reemplazamos aquí con t al cuadrado y 0 se queda ahí en 0 y t sería t al cuadrado, por lo tanto se cancela y esto es igual a 1. O sea que la curva paramétrica que está chocando con la función sería t, 0,1. Si nosotros vamos a dibujarla a esta función, vamos a ver todos estos valores de z que corresponden aquí y vamos a ver a dónde tienden estos valores y vamos a ver que tienden a 1. Entonces esta curva paramétrica será t, 0, 1. Fíjense, ahí la tenemos y fíjense que tienden a 1. Fíjense, tienden a 1. Muy importante ver esto. O sea que todas las imágenes de cada uno de estos puntos, todas las imágenes de cada uno de estos puntos de esta trayectoria tienden en esta función a 1 cuando la trayectoria es x y es x. Ahora vamos a poner esta curva paramétrica, la otra que era 0, y. O sea, en otras palabras, 0, y, miren, es esta de aquí. Y si nosotros ponemos pues la función parametrizada, la función vectorial parametrizada para el otro caso, fíjense, vamos a realizarla. Tomaríamos esta otra función que sería la función cuando x es igual a 0, y es igual a t, y z sería producto de reemplazar estos dos valores en la función para parametrizar y sería menos 1. O sea que la función vectorial para la trayectoria a lo largo del eje Y sería 0, t, menos 1. Vamos a dibujar esta trayectoria también y fíjense, esta trayectoria sería 0, t, menos 1. Fíjense, esta trayectoria tienden todas las imágenes a menos 1 como se ve aquí. Todas tienden a menos 1. O sea que, fíjense, la trayectoria en Y tienden a menos 1 y esta trayectoria a lo largo del eje X tiende a 1. O sea que no existe límite. Se puede con esto comprobar que la no existencia del límite.